Muy bien, ya estamos con un nuevo invitado aquí en Iquique al Día. Obviamente que a través de Iquique Televisión ponga atención a esta entrevista porque puede aclararle varias dudas de lo que se habla mucho en la prensa, pero muchas veces no tenemos una explicación tan pedagógica para poder entenderlo. Esto de grabar con IVA los servicios profesionales. Para hablar de este tema estamos con el abogado tributarista Luis Ignacio Vergara, quien amablemente accedió a esta entrevista. ¿Cómo estás, Luis Ignacio? Bienvenido a Iquique al Día. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy bien. Luis Ignacio, cuéntame primero, ¿qué significa esto? O sea, entiendo lo que es grabar con IVA los servicios profesionales, pero llevándolo un poco a la práctica, ¿qué significa de novedoso para nuestro país? Claro, lo que ocurre, Karim, es que bajo la legislación chilena, el IVA típicamente ha grabado a las ventas y a ciertos servicios. Esa fue la estructura que rigió hasta el 31 de diciembre del año 2022, y es bajo esa estructura que las asesorías y los servicios profesionales no quedaban afectos a IVA. Ahora, ¿qué es lo que ocurre desde el 1 de enero del 2023? Es que por regla general todos los servicios quedan afectos a IVA, incluidas las asesorías, salvo aquellos que estén expresamente exentos por la legislación. Ujú. A ver, cuéntanos un poco quiénes estarían expresamente exentos de la legislación. Tal vez no todos, pero algunos ejemplos que nos puedas dar a conocer. Claro, ahí hay que distinguir, Karim, hay dos tipos de exenciones. Son las exenciones que siempre han estado en la ley, que son básicamente los servicios de educación, de transporte, etcétera. Y como Ujú. dos exenciones especiales que tienen harta aplicación en la práctica son la exención de los servicios que se prestan bajo un contrato de trabajo. Por ejemplo, yo tengo un contrato de trabajo con mi empleador, le presto servicio, entonces ahí la pregunta es, ¿voy a tener que pagar IVA por mi remuneración que me paga mi empleador? Y la respuesta es no, porque esa remuneración afecta a otro impuesto que es el impuesto único de segunda categoría. Lo mismo ocurre con los trabajadores independientes, los que emiten boletas honorarios. Ahí de nuevo, esa es la remuneración que se reciba por esos servicios, va a estar afecta a impuesto global complementario, no va a estar afecta a IVA. Por lo tanto, tenemos esas exenciones que han estado siempre en la ley y que siguen estando, pero también hoy día tenemos exenciones nuevas, que tiene que ver primero con una exención especial aplicable a los servicios médicos, que son los servicios médicos ambulatorios, los cuales no quedan afectos a IVA. Y tenemos también, por otro lado, la exención aplicable a las sociedades de profesionales, y esa sí es un punto donde, claro, a lo mejor se ha podido comentar harto, digamos, a nivel de la prensa. Y es bueno que aquí aprovechemos también de poder hablar un poquito más en detalle y explicarle a la gente en qué consiste esto, digamos, ya aterrizado a la realidad. Ok, pero primero aclárame el de la parte médica, que es algo súper importante para todos en el mundo, digamos, ¿no? Cuando tú me dices servicios médicos ambulatorios, están exentos de este IVA, ¿verdad? O sea, si yo voy a ver al médico por una consulta, eso es ambulatorio. Si me sacan un lunar, también es ambulatorio. Ese tipo de cosas son ambulatorios y no estarían afectos a IVA. Pero ¿qué pasa si me quedo internado en la clínica o en el lugar? Y tengo que pagar, no es ambulatorio, tengo que pagar varios días de internación por una operación, por lo que sea. Ahí sí me aplican IVA. Exactamente. Hoy día el factor para distinguir la aplicación de IVA a los servicios médicos es exclusivamente el carácter ambulatorio. Por lo tanto, como tú bien dices, si tú vas a ver al doctor de rutina, el doctor que te va a detectar un resfrío, por ejemplo, claro, esa es una atención ambulatoria y no está afecta ahí. Pero ¿qué pasa si tú te tienes que someter a una operación y estás una semana internado en un hospital, en una clínica? Ese servicio ya no es ambulatorio y por lo tanto esa clínica, ese hospital te va a facturar con IVA. Ya, o sea, a ver, y sigamos ahondando en esa parte un poco. Entonces, si yo tengo una cuenta de 10 millones de pesos en la clínica y la ISAPRE o FONASA me van a cubrir, no sé, la mitad, 5, esa cuenta ya no va a ser de 10, ahora va a ser de 11.912. Y también la ISAPRE ya no va a tener que cubrir, o FONASA no van a cubrir 5, van a tener que cubrir 6, que sería la mitad, ¿o no? O el IVA Claro, va como aparte de eso, o entra en todo el juego, pero va a ser con 19% más. sí, lo que pasa es que ahí hay que distinguir, también hay una exención que es antigua, o sea, que viene antes de la reforma, digamos, que tiene que ver con los servicios médicos que forman parte de las prestaciones obligatorias y hasta el arancel de FONASA. Hasta ella está exento de IVA, estaba exento de IVA antes y sigue estando exento de IVA.
Sobre eso, efectivamente, como tú bien dices, o sea, si se produce una internación, quedaste hospitalizado, claro, el servicio dejó de ser ambulatorio y ya la cuenta va a haber que agregarle un 19% y sobre eso se tiene que hacer el cálculo. Pero ya vienes con una cuenta inflada en un 19%. Oye, claro, y sobre eso se hace el cálculo de lo que tu seguro que tengas, digamos, aplica, digamos, sea ISAPRE, sea FONASA. Ahora cuéntame una cosa, también dijiste, hay sociedades de profesionales, ¿a qué te refieres exactamente con esto? Y esta sociedad permitiría dejar exento de IVA ese servicio entregado por esa sociedad, ¿verdad? Exacto, Ya. exacto. Hoy día, ¿Qué ¿qué es es lo que la ocurre sociedad? bajo, claro, hoy día qué ocurre bajo la norma nueva? Si es que el servicio lo presta un profesional y emite una boleta de honorario, eso no está afecto a ello. Es que hablábamos antes que los independientes no están afectos a ello. Pero ¿qué es lo que pasa si ese mismo independiente tiene una sociedad y ya presta ese servicio como una empresa? La regla general es que esté afecto a ello. Y la manera de caer en otra exención, que es una novedad de la norma que fue en vigencia recién, es claro, calificar como una sociedad de profesionales. ¿Y qué es esta sociedad de profesionales? Son sociedades que cumplen con determinados requisitos, que tienen que ser sociedades de personas, es decir, típicamente sociedades de responsabilidad limitada, tienen que tener como socios exclusivamente personas naturales, tienen que tener un objeto único de prestación de servicios y todos los socios tienen que participar en la prestación del servicio. Por lo tanto, claro, cuando la sociedad cumple con todos estos requisitos, puede regirse por el sistema de la sociedad de profesionales y acceder entonces a la exención de IVA. Entonces hoy día tú puedes ver que se va a dar algo bien, bien curioso en el sistema. Digamos que el mismo servicio prestado por dos sociedades, uno puede estar afecto a IVA y otro no, simplemente porque una se organizó como sociedad de profesionales y la otra empresa no se organizó como sociedad de profesionales. A Es una ver, cuestión bien extraña. pongamos un poco el caso, a ver, el caso de los periodistas. Si yo, como Karim Bujatla, llego y pongo una empresa de estas de comunicaciones, va a estar afecto a IVA, ¿cierto? Pero si me asocio con otros periodistas y todos trabajamos en la empresa y somos todos con el mismo título y hacemos el mismo trabajo, ahí estamos exentos. Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿y qué pasa en situaciones como las que yo te planteaba en otro momento de hoy? ¿Qué pasa en situaciones como la de un gimnasio? En la que un gimnasio que antes no te cobraba IVA, ahora te tiene que cobrar porque es un servicio, ¿verdad? Ya, pero el gimnasio me cobra IVA, pero el personal trainer no, porque él es una cosa aparte, digamos, que tú te contratas para que te guíen. Así es, ¿verdad? Claro, claro, eso es lo que ocurre en situaciones como esa, en donde hay una doble prestación, por decirlo así, Ya. una prestación que te la da la empresa y otra prestación que te la da un trabajador independiente. Claro, ahí uno tiene que distinguir para efectos de la aplicación del impuesto. El trabajador independiente, como te boletea, no va a estar afecto a ello. La prestación que te otorga la empresa sí va a estar afectada. Perfecto. Ahora, ¿de qué manera una persona como ciudadano común y corriente puede saber qué empresa es sociedad de profesionales, cuál está afecto a IVA, cuál es independiente, cuál es cuál? ¿Cómo yo me Claro, doy cuenta? claro, hoy día opera de una manera bien práctica, por decirlo así. Lo que ocurre en la realidad es que uno como consumidor pregunta, digamos. Pregunta porque uno no tiene cómo saber en principio, digamos. Entonces, claro, uno tiene que preguntar y ver en el fondo cuánto me vas a cobrar tú y si ese cobro viene con IVA o sin IVA. Al final del día se produce un ejercicio de cotización, que es algo también poco deseable para el sistema, que Claro. la inscripción se haga por la aplicación del impuesto no, y no por la calidad del servicio, no por otros factores que sí debiesen mandar en la decisión del consumidor final. Ujú. Oye, finalmente, a ver, para que quedemos claros en la primera parte, entonces no me va a subir la consulta al médico, pero sí me va a subir la operación. Exacto. Perfecto. Ahora, esto se aplica, ¿qué otro tipo de cosas puede ser, por ejemplo, cuando si yo contrato a un abogado, también si te contrato a ti directamente, no me va a subir. Pero si voy y contrato a un bufete de abogados en que tú me vas a atender, porque no me van a atender los 10, digamos, ahí sí me subiría el servicio aunque fuera de uno solo. Exacto, claro, esto se da mucho hoy día en la práctica en los ingenieros, en los abogados, en los contadores, donde, claro, efectivamente se da un cambio en el paradigma. O sea, antes eran profesiones que típicamente no estaban grabadas con IVA independiente de cómo se prestaba el servicio. Hoy día, como tú bien señalas, Karim, claro, si tú contratas al abogado como independiente, no va a estar afecto a ella porque él te boletea.
Si lo contrata a través de su empresa, sí va a estar afecto a IVA, salvo que esa empresa a su vez haya organizado como sociedades profesionales. Oye, y yo como consumidor y que estoy pagando ese IVA, ¿tengo alguna forma de recuperarlo siendo yo también otro profesional, sin ser parte de empresa? ¿Tengo cómo recuperarlo? Y luego respóndeme lo mismo, pero siendo parte de empresa. Claro, aquí lo que hay que distinguir es si el consumidor final es contribuyente de IVA a su vez. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si es que contrataras un servicio tú, como persona natural, donde tú no eres contribuyente de IVA, y tú le tienes que pagar IVA a los abogados por el servicio que te prestaron, para ti ese IVA no puede ser utilizado como crédito fiscal. Para ti ese IVA simplemente te sube el precio. Para ti simplemente te sube el precio del servicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una empresa que a su vez es contribuyente de IVA, supongamos que tu empresa vende sillas, y por lo tanto la venta de sillas, claro, te va a gatillar IVA. ¿Qué es lo que pasa? Tú contrataste de nuevo la empresa de abogados que te prestó un servicio, te cobraron con IVA, pero ese IVA tú lo utilizas contra el IVA que genera la venta de la silla en tu empresa. Por lo tanto, ahí es utilizable para ti. Entonces ahí el efecto es neutro. El efecto tiende a ser neutro. A diferencia que si tú eres, claro, persona natural, no eres contribuyente de IVA, Simplemente me sube el precio. Exacto. Oye, y ya, entonces, los profesionales independientes naturales no tienen que hacer nada. Dan la boleta como siempre se la han dado. Así es. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Ahora dime una cosa, ¿cómo tú ves que de alguna manera esta medida puede afectar la economía? Sé que esto ya es un poco más personal de tu mirada, pero ¿cómo tú crees que esto va a significar un pequeño frenazo? No, es que la palabra frenazo suena como frenazo, no. ¿Una frenadita de economía va a pegarse con esto el tema o no? Claro, porque aquí lo que ocurre, Karim, es que hay que mirar que desde el punto de vista del consumidor final, y especialmente para aquel que no es contribuyente de IVA, esto se le puede traducir en un alza en el precio del servicio. Así es como lo mira el consumidor final. Me subieron el servicio un 19%. Entonces, claro, si uno se va a servicios que son más bien prescindibles en la vida diaria, claro, si la persona lo pagaba ya con esfuerzo, digamos, y ahora le suben ese servicio un 19%, yo creo que efectivamente se podría dar una situación en donde se prescinda de aquellos servicios. Se prescinda derechamente porque ya el precio es muy alto, y si es que el resto de los competidores están ofreciendo un precio igual de alto, claro, puede ser que efectivamente sea una situación en donde los consumidores finales prefieran ya no consumir aquel servicio. Consumir, claro. sí. Oye, pero en todo caso esto, bueno, también te lo decía en otro momento, por ejemplo el gimnasio, si te sube mucho también es una de las cosas que puedes prescindir, pero tú no puedes prescindir de irte a operar. Claro. Digamos, o de tomar un abogado que te defienda de un caso que si no puedes ir a la cárcel, o puedes terminar perdiendo un bien, no sé, no puedes decir, no lo hago. Digamos, en eso estamos un poco fritos, hay que pagarlo nomás, como es el tema del IVA. Claro, porque al final del día, y esa es una de las grandes críticas que se hacía a esta norma, que termina afectando al consumidor final y en servicios donde pueden ser imprescindibles, como los que tú señalas, o sea, el servicio médico, la verdad es que no puedo elegir si lo tomo o no. El servicio legal muchas veces tampoco puedes elegir si lo tomo o no. Claro. Tienes que contratar, no sé, un contador para que te haga tu declaración de impuestos, tampoco tienes mucha alternativa, tienes que tomarlo. Entonces, claro, al final del día termina afectando cuestiones que son imprescindibles y en donde quien termina asumiendo el costo financiero de esto en la mayoría de las oportunidades es el consumidor final. Perfecto. Oye, Luis Ignacio, y por otro lado, ya que estamos en el tema de la economía y de los impuestos, que se podría dar esto que está proponiendo Chalper, me parece, respecto a que haya una devolución del impuesto a la renta anticipada, digamos, en base a que la economía no está bien, Pero esto, ¿qué sería? ¿Un proyecto de ley que implicaría alguna inversión de parte del gobierno o sería un mover de los tiempos o qué sería? Claro, este proyecto de ley que está haciendo, o sea, más que un proyecto de ley, digamos, lo que se hizo, bueno, mediante el chance de la bancada de Renovación Nacional, fue solicitarle al Ministerio de Hacienda que iniciara un proyecto de ley en este aspecto, con el objeto de que la devolución de impuestos fuera pagada en marzo y no en mayo como ocurre típicamente, digamos. Esto tiene por objeto un poco, claro, dar un respiro a la gente en marzo, que es un mes particularmente sensible por la patente, por la matrícula, etcétera, y además también atendiendo a la situación de la economía nacional y, bueno, y también internacional a esta altura.
Este proyecto se espera, o esta iniciativa busca que se beneficie al menos a 2 millones de personas, por lo tanto, claro, uno de los fundamentos importantes, digamos, de lo que está planteando RN en este sentido. Y claro, y respondiendo a tu pregunta, Karim, aquí lo que ocurriría sería un adelanto de la devolución, no No hay implicaría... inversión extra. No hay No inversión es que el gobierno tiene que inyectar un poco más de dinero. No, es simplemente adelantar a marzo lo que iba a devolver en mayo. Y hay que también recordar, Karim, que esto fue algo que ya se hizo el año 2021 y en donde la experiencia, claro, demostró que efectivamente esto podía implementarse, o sea, en términos de logística, podía implementarse, por lo tanto, hoy día se utiliza también aquello como un argumento en cuanto a que no debiese ser mayor problema si un año ya funcionó, ¿por qué no hacerlo este año que también es complejo? Oye, pero también estamos hablando de proyecto de ley. Sí, claro, o sea, lo que se está solicitando al Ministerio de Hacienda Puede que no avance en el Congreso, digamos. No, y de hecho, piensa que todavía no existe un proyecto de ley. Lo que se está pidiendo es que el Ejecutivo inicie un proyecto de ley y que, claro, y que esto sea finalmente aprobado por el Congreso. Pero el Ejecutivo bien podría decir que no va a iniciar aquel proyecto de ley y ahí la iniciativa llegaría hasta ahí, o bien puede ser que llegue al Parlamento y que finalmente no sea aprobado. Perfecto. Perfecto. Luis Ignacio, y ya para ir cerrando esta entrevista contigo, ¿te parece a ti que esto, o sea, es un tema de cuentas? No sé si es la pregunta, ¿te parece a ti? Pero a ti como abogado tributarista, ¿te da la sensación que esta fórmula de gravar con IVA los servicios profesionales, cuánto va a aumentar el dinero para el Estado? ¿Qué cantidad va a crecer? ¿Qué porcentaje más de dinero vamos a tener? ¿O hacia dónde está destinado? ¿O es parte de lo que es la reforma tributaria? ¿Cómo lo ves? Claro, la verdad es que en la base de esta iniciativa estaba aumentar la recaudación de una manera importante, pero también hay que mirar la experiencia comparada. Si uno ve la experiencia de otros países sobre esta materia, uno ve que iniciativas como esta han terminado promoviendo la informalidad, digamos, la informalidad y con todo lo que ello implica, digamos. En términos de precarización, de competencia desleal, etcétera. Entonces, claro, se manejaron cifras en su momento cuando se aprobó este proyecto de ley, pero esas cifras, claro, no tienen cómo calcular el efecto también que puede tener toda la gente que va a preferir evadir o que va a preferir vivir en la informalidad en este sentido para los efectos de no recargarle IVA a su servicio, digamos. Y eso es algo que es incierto hoy día y va a haber que ver en la práctica cómo pega al final del día ese factor. Oye, ahora sí la última, te lo prometo. ¿Y esta resolución que permitía que las empresas no grabaran con IVA los servicios hasta junio? Claro, ahí lo que ocurre es lo siguiente, que efectivamente, bueno, la norma todos sabemos que empezó a regir el 1 de enero del 2023, y ahí algunas solicitudes se hicieron a Hacienda que evaluara cambiar la vigencia, digamos, un poco para tener tiempo para implementar todo esto, y Hacienda la respuesta que dio fue que esto se promulgó en febrero del año pasado, por lo tanto, Hacienda dijo, ¿por qué ahora que estamos ya... Todo el año tuvieron para arreglar el tema. Claro. Y cuando faltaban como 10 minutos para el 1 de enero, todos saltaron, que, ay, pero ¿cómo? Que no sé qué. Oye, exacto. Pero igual se extendió el plazo hasta junio para empresas que se quieran conformar como en sociedades de profesionales y quedar exentas. Claro, el servicio, o sea, el Ministerio de Hacienda, si bien dijo que no en esa instancia por las razones que comentábamos, lo que ocurrió es que el Servicio de Impuesto Interno emitió una resolución en donde estableció el procedimiento para que las sociedades de profesionales se puedan acoger a esta exención. Y a propósito de eso, señaló que este registro iba a estar vigente hasta el día 30 de junio del año 2023. Por tanto, si bien no se modificó la entrada en vigencia de la ley, porque eso hubiese requerido otra ley, administrativamente, y al parecer, digamos, la interpretación de la administración pareciera ser que las empresas podrían organizarse como sociedades de profesionales incluso hasta el 30 de junio del 2023 y no pagarían. Pero espérate, pero durante el tiempo que se organizan, si tienen que ir pagando el IVA igual, po. No, yo diría que la interpretación que hoy día existe relativo consenso, porque tampoco el texto de la resolución es 100% claro en este sentido, pero la interpretación que prevalece aquí es que, claro, podría no aplicarse IVA en el periodo intermedio, y luego el hecho de quedar en este registro haría que el fondo siempre tuvo la exención. Desde el 1 de enero de 2023 siempre tuvo la exención. Ok. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis Ignacio, ya que estés muy bien. Gracias a ti, Karim, por la invitación. Chao. Chao, que estés bien. Y ustedes sigan con nosotros, que hay más Iquique al día, obviamente, que a través de Iquique Televisión. No se vaya. Voy y regreso de inmediato con ustedes.